buenos días. Pues es un gusto estar aquí en este espacio. Quisiera comenzar por agradecer a la ciudad de Córdoba y a los cordobeses por la muy cálida recepción y hospitalidad en este congreso, y también agradecer a los organizadores de este 8º congreso por un espacio muy estimulante. En mi caso soy Silvia Giorguli, soy presidenta del Colegio de México y me toca hacer la presentación de la mesa La comunicación del pensamiento científico en español. Y antes de darle la palabra a la coordinadora, quisiera recalcar lo oportuno de una mesa de este tema, sobre este tema, en un momento en donde yo creo que hay diversas tensiones en torno al uso de la lengua en el ámbito de la ciencia. Tensiones porque, por un lado, las tendencias globales dan un espacio excepcional en términos del acceso al conocimiento, lo rápido que tenemos los resultados más recientes de investigación, la facilidad para acceder a lo que se está haciendo en cualquier parte del mundo, pero por otro lado, pues la tendencia es a una comunicación científica con predominio del inglés. En una lectura previa a esta sesión leía un documento de Luis Fernando Lara, donde a partir de varios estudios que cita, mencionaba que entre 2005 y 2010, 97% de los artículos científicos estaban escritos en inglés, la mitad de ellos por científicos cuya lengua materna no era el inglés. En el caso de las ciencias sociales, citaba 2.9% de los artículos en revistas científicas están publicados en español, y en el caso de las humanidades un poco más, 4.6%, pero de todas maneras cualquiera de estas cifras pues denota la escasa producción que hay a nivel global, cuando uno lo ve a nivel global, en español. Y por otro lado, creo que también hay otra serie de tensiones a nivel nacional o a nivel regional, porque por un lado, a quien hace investigación científica le interesa estar en diálogo con la comunidad internacional, y para poder dialogar con otras comunidades científicas, pues bueno, la lengua franca sigue siendo el inglés. Para dar a conocer los resultados de investigación y que te lean, para que te citen, pues otra vez las citaciones en español son muy escasas. Y por otro lado, la tendencia a la evaluación académica en Hispanoamérica y en el resto del mundo, pues justamente enfatiza, por ejemplo, aspectos como la citación, o en el caso de las revistas científicas, pues también la pertenencia a cosechadores como JSTOR o como el Science Citation Index, que hace tanto a nivel académico como a nivel institucional un reto cómo hacemos justamente esta difusión del español como lengua científica. Frente a estas tensiones, por otro lado, tenemos al español como una lengua internacional, de las pocas lenguas de extensión universal, y algo de lo que se habló en esta misma sala ayer en la mesa con rectores de las universidades, que señalaban también la responsabilidad de los científicos y de los académicos en el mundo hispanohablante, en términos de, por un lado, responder y devolver a quienes nos han educado y sostenido, divulgar el conocimiento en la lengua española, la formación de recursos humanos es básicamente en español, y bueno, pues creo que parte de la discusión es cómo negociamos en nuestro quehacer cotidiano estos dos aspectos. Quiero decir que en mi experiencia como presidenta del Colegio de México, una de las cosas que me ha tocado ver, que me parece muy interesante, es encontrar esta discusión en otras comunidades académicas, entre universidades chinas, entre universidades de Japón, y es muy interesante ver las respuestas que cada una de estas comunidades ha dado, y que bueno, tal vez en el espacio de comentarios podemos discutir un poco. Por todo lo que acabo de mencionar, creo que es muy oportuno tener esta mesa. Quiero agradecer a Pilar Ortega, que es quien nos ha coordinado, y voy a hacer una breve presentación de nuestra coordinadora de la mesa para ya darle la palabra. Pilar Ortega es médica de urgencias acreditada, profesora asistente de los departamentos de educación médica y de medicina de urgencias de la Universidad de Illinois en Chicago, donde dirige el programa de español médico. La doctora Ortega es cofundadora y presidenta de la Organización Médica para el Progreso Latino,
una asociación profesional sin ánimo de lucro que intenta aumentar el número de médicos hispanos y bilingües y mejorar la salud de los hispanos en Estados Unidos. Es la autora de Spanish and the Medical Interview, del español y la entrevista médica, un libro de texto para que los proveedores de salud aprendan a comunicarse con pacientes hispanohablantes. La doctora Ortega es asesora de la Unidad de Terminología Médica de la Real Academia Nacional de Medicina de España para Estados Unidos y es directora de un grupo nacional estadounidense de español médico, una colaboración interdisciplinaria e interinstitucional con la que está desarrollando un proceso basado en evidencias para estandarizar la enseñanza del español médico y la investigación de la concordancia del idioma entre médicos y pacientes. Se licenció en filosofía en la Universidad de Johns Hopkins y recibió su doctorado en medicina con honores de la Universidad de Chicago, donde también completó su residencia en la especialidad de medicina de urgencias. Sus áreas de mayor interés, tanto clínico como académico, son la docencia de español médico y el acceso a servicios de salud con competencia lingüística para los pacientes hispanohablantes. Cedo entonces ahora la palabra a nuestra coordinadora Pilar Ortega. Buenos días, muchísimas gracias, Silvia. Y comienzo hoy con un profundo agradecimiento por incluirme en este excelente panel. Como ya saben, mi nombre es Pilar Ortega y tengo el gran honor de ser la coordinadora de esta conversación titulada La comunicación del pensamiento científico en español. Como coordinadora del panel, propongo primero los siguientes objetivos para nuestra sesión. Primero, evaluar el propósito de la comunicación en español y la formación científica, examinar la ciencia en el contexto social de específicos campos científicos y debatir la relación entre la comunicación científica, el multilingüismo y la justicia social. Me dispongo ahora a compartir algunos pensamientos introductorios sobre el tema y quizá aportar algún granito de arena relacionado con mi propia formación y experiencia como científica en el campo de la medicina en los Estados Unidos. Los campos científicos, tanto las ciencias naturales como las sociales, reúnen características de la experimentación, la observación e interpretación y requieren una rigurosa formación científica para aquellos que los ejercen. Durante la formación doctoral en medicina, como en la formación de científicos en otros campos, dedicamos años de nuestra vida, en mi caso 12 años desde comenzar los estudios universitarios hasta la graduación de la especialidad en medicina de urgencias, y durante ese periodo intensivo de formación científica, lo que se aprende es un nuevo lenguaje. Este lenguaje es la terminología científica que nos permite con precisión nombrar un diagnóstico, pruebas confirmatorias, posibles tratamientos, pronósticos, estadísticas y demás detalles importantísimos para el mejoramiento de la salud y los avances de la sociedad. Sin embargo, durante ese tiempo, esos 12 años, me pregunto si al enfatizar casi exclusivamente el desarrollo de este nuevo idioma científico, vamos olvidando un poco la lengua con la que previamente nos comunicábamos, la lengua o las lenguas con que nacimos, nos criamos y con las que hablamos con nuestros seres queridos. Es común oír entre nuevos médicos y estudiantes de medicina, especialmente aquellos que son, como yo, el primer médico en su familia, una circunstancia extremadamente común en Estados Unidos para los médicos hispanos, que sus familias ya no les entienden bien cuando hablan, que suenan distintos. Sin duda, el horario y las demandas que nos impone el trabajo de medicina afectan la calidad de la comunicación. Todos conocen al médico siempre apurado que tiene apenas 15 minutos por paciente cuando pasa consulta. Quizá en el proceso de esta rigurosa formación y de aprender su lenguaje nuevo es fácil olvidar el imprescindible valor de esta comunicación humana. Y gradualmente, y normalmente sin darnos cuenta, vamos enterrando o dejando atrás aquello de donde vinimos. Tomemos el ejemplo de la salud cardiovascular. Según la Sociedad Americana del Corazón, la enfermedad cardiovascular es la causa principal de muerte en el mundo.
siendo responsable por cobrar más de 17,6 millones de vidas cada año, según datos de 2016, una tasa que sigue creciendo. Como sociedad, utilizamos más recursos económicos para el tratamiento de condiciones cardiovasculares que para ningún otro diagnóstico médico. Entre las condiciones cardiovasculares más costosas en su tratamiento se incluyen los ataques cardíacos, ya que representa un insulto al corazón que usualmente requiere intervención quirúrgica o invasiva. Sin embargo, sabemos que la mayoría de los insultos cardíacos y cardiovasculares se pueden prevenir o aminorar con intervenciones mucho menos costosas y de menos riesgo. ¿Cuánto cuesta enseñar a un paciente sobre la importancia de la actividad física, de la comida saludable y nutritiva que encaja con sus gustos y valores culturales y familiares? ¿Cuánto cuesta hablar sobre el control de la presión arterial, el nivel de azúcar o el peso? Estas intervenciones preventivas son básicas y simples y quizá no suenen tan impresionantes como canular una arteria en la ingle e introducir un catéter equipado con mini herramientas para evacuar una lesión arterial cardíaca. Sin embargo, a nivel de la población, podrían reducir las tasas de lesiones cardiovasculares y los costos de los cuidados sanitarios a un nivel astronómico. En el ámbito actual de la medicina, aún no se valora lo suficiente la comunicación a un nivel que el paciente realmente pueda entender, no solamente por escrito, sino la comunicación directa entre médico científico y paciente. Y quizá cambiar de un concepto de la ciencia como propiedad exclusiva de los científicos a una visión de la comunicación científica como herramienta de equidad y justicia social debería empezar durante y a través de la formación de los científicos. Podríamos así asegurar, o al menos intentar, que mientras les enseñamos a estos valientes individuos el lenguaje de la medicina, también mantengan y valoren el lenguaje de sus familias, de su comunidad, de su gente. Es precisamente esto lo que pretendemos hacer con una nueva iniciativa nacional que propone estandarizar el español médico en Estados Unidos. Lo hacemos porque Estados Unidos es el país con mayor número de hispanohablantes en el mundo después de México. Tenemos evidencia de que la concordancia lingüística entre médico y paciente supone grandes beneficios, no solamente económicos, sino también para la calidad de los servicios de la salud, la reducción del error médico y, por lo tanto, la seguridad del paciente y también la satisfacción y productividad del médico. Hemos creado un comité de español médico que cuenta con la participación de 50 expertos que representan más de 20 escuelas de medicina en Estados Unidos y también más de 10 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Real Academia Nacional de Medicina de España y la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, ALANAM, cuyo conjunto trabajo del Diccionario Panhispánico de Términos Médicos es una colaboración fantástica en la que nuestro equipo está encantado de participar. Mientras el mundo se globaliza, crece la necesidad de una lengua científica en común para facilitar la comunicación que trascienda barreras lingüísticas entre expertos de diferentes países. Además, como ya hemos mencionado, al considerar el efecto social del conocimiento y progreso científico, se debe valorar no exclusivamente la comunicación del pensamiento científico dentro de círculos académicos, sino también su efectiva divulgación popular. Para preparar a nuestros científicos a valorar y a comunicar sus resultados, logros, conclusiones y recomendaciones al público, ya sea un paciente en el consultorio o los televidentes de un programa de transmisión nacional, tenemos que entrenarlos. La comunicación del pensamiento científico es una habilidad científica que cobra más y más importancia. El Internet rompe barreras, pero también permite que cualquiera exponga sus opiniones como si fueran hechos. Y algunos se aprovechan de estos medios de comunicación para avanzar sus agendas sociopolíticas de manera irresponsable y peligrosa. Tenemos el deber de enseñar y evaluar en nuestros científicos la comunicación accesible al público. Entiendo, por supuesto, que el trabajo de la divulgación popular no es la pasión de todos los científicos ni tampoco de todos los médicos. Agradezco que tengamos geniales colegas que prefieran dedicarse a su laboratorio y a su microscopio, telescopio, quirófano robótico u otras herramientas que permiten avances en nuestro conocimiento. Pero cuando vamos a la escuela de medicina, para dar el ejemplo que mejor conozco,
por muy claras que tengamos nuestras ideas de especialidad desde el primer día, nos comprometemos a estudiar el cuerpo humano en su totalidad, no solamente algunas células, tejidos, órganos o procedimientos. Aunque entres con la idea de ser especialista gastroenterólogo, por ejemplo, tus estudios te requerirán también demostrar conocimiento del aparato cardiovascular, neurológico, etc. La comunicación forma también una propiedad esencial de nuestra humanidad, quizá hasta más que otras. Desde luego, podemos vivir sin un apéndice, sin una matriz, sin una pierna. Y como tal, la comunicación accesible es una responsabilidad que indudablemente acompaña el privilegio de entrenar en una carrera científica. Durante este panel expondremos y debatiremos los diversos aspectos de la comunicación de las ciencias. A continuación, escucharemos las ponencias de mis estimados colegas, aunque con la lástima de no poder contar con la presencia de Mónica Rubio, de Chile, profesora titular de astronomía, debido a un virus que no le ha permitido viajar. Primero, le daremos la bienvenida a Diego Golombek, de Argentina, licenciado y doctor en biología y escritor. Evaluará el papel del idioma español como lengua internacional y la incorporación del multilingüismo en la comunicación científica académica. A continuación, Estrella de Burgos, de México, escritora y especialista en la divulgación de la ciencia, discutirá el deber que pueden tener la ciencia y los científicos en la divulgación de sus conocimientos a la sociedad en general y de combatir las pseudociencias. Le sigue entonces Javier Armenta, de España, astrofísico y comunicador científico, quien nos ayudará a considerar cuál es el poder y de qué forma se podría lograr la comunicación científica en español como una herramienta para mejorar de modo internacional la salud pública, el medio ambiente y la justicia social. Después de cada intervención, dejaremos al final un rato para debate, preguntas y puesta en común. Aprovecho ahora entonces para dar una breve presentación sobre nuestro siguiente ponente, Diego Golombek. Diego nació en Buenos Aires en 1964, es licenciado y doctor en Biología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige el Laboratorio de Cronobiología e investigador superior del CONICET. Ha publicado más de 150 trabajos de investigación científica en revistas internacionales y ha dirigido numerosas tesis doctorales y de licenciatura. Ha sido investigador o profesor invitado en la Universidad de Toronto, en Canadá, Smith College, Massachusetts, Universidad de Sao Paulo y muchas otras. Entre otras ocupaciones, ha trabajado como director de teatro, periodista y músico, y ha publicado numerosos libros de ciencia y divulgación científica. Le cedo la palabra a mi colega Diego. Bueno, hola a todos, buenos días, muchas gracias, Pilar. Me parece maravilloso, ¿no?, que un Congreso Internacional de la Lengua Española dedique un ratito a hablar de ciencia en el sentido que nosotros consideramos a la ciencia. No es la primera vez, ¿sí? En otros congresos también hubo un ratito de ciencia y me parece que está muy bien. No podemos pretender mucho más que un ratito porque hay muchas actividades y muchas disciplinas, pero aquí estamos hablando de ciencia y es raro sentirse en un panel de este tipo. Los que venimos de las ciencias naturales, ¿no?, nos piden que escribamos una ponencia, palabra que no existe mucho en el lenguaje de los científicos naturales. Hoy me siento más un cientista por primera vez en mi carrera científica. Y peor aún, Pilar, cuando organizábamos el panel, me tiró una tarea difícil. Me dijo que hablara de la ciencia profesional. Yo me dedico en parte a la investigación profesional, pero en parte a la comunicación de la ciencia. Ella me pidió un poco a la ciencia que hacemos en los laboratorios, los que somos científicos naturales, y cómo la contamos y en qué idioma la contamos, ¿no? Entonces tenía como dos posibilidades. Una es hacer un poco de corrección política y hablar de las revistas en español y esas cosas. Y otra es directamente sacarnos la máscara y dar una charla imperialista, cipaya y todas esas cosas. Adivinen cuál voy a hacer. No solo seré un cientista hoy, sino que seré un cientista absolutamente imperialista y cipayo, cosa que espero... hay muchas cámaras acá, ¿no? Bueno, esto no lo repitan, si esto lo voy a negar frente a la prensa. Efectivamente, y ya lo mencionaron anteriormente, la lengua franca de la ciencia en ciencias naturales, que es de lo que yo puedo hablar, es el inglés, en este momento. No siempre fue así.
Uno podría preguntarse, ¿está bien? ¿Está mal? Y sobre todo uno podría preguntarse, ¿vale la pena preguntárselo? ¿O es una pregunta que no tiene sentido? En El arte de la guerra, de Sun Tzu, un libro maravilloso, ¿sí? En un momento Sun Tzu dice, el buen guerrero sabe cuáles son las batallas que vale la pena pelear. Eso lo acabo de inventar, pero perfectamente podría haberlo escrito, ¿no? Y podría aplicarse perfectamente a esto que estamos diciendo. ¿Vale la pena esta pregunta en la situación actual de las ciencias naturales? Hay gente que opina que sí, gente que opina que no, y gente que opina que ni siquiera vale la pena hacérsela la pregunta. Pero antes de llegar a esta pregunta en particular, pero muy brevemente, quiero contarles una visión muy especial, una especie de historia lingüística de las ciencias naturales genéricamente. ¿Y cómo llegamos a esta situación del inglés? Podríamos decir, y voy a ser muy simplista, si después no me critiquen si obvio detalles, porque por supuesto voy a obviar detalles. Podemos decir que la ciencia, como la conocemos hoy, nació en griego, ¿sí? Con una serie de barbudos que se hacían preguntas sobre el mundo. No hacían experimentos, no eran buenos experimentadores los griegos, pero eran muy buenos pensadores, por supuesto, y catalogadores un poco de mirar el mundo con ojos científicos. Y es más, a mí me gusta mucho poner el origen de lo que hoy entendemos como esta mirada científica en un libro de Hipócrates, que se llama De la enfermedad sagrada. La enfermedad sagrada para los antiguos griegos era la epilepsia. Epilepsia quiere decir algo así como sorpresa en griego. ¿Por qué? Porque te sorprendía un dios, se te metía adentro y tomaba las riendas de tu cuerpo, hacía que temblaras, te desmayaras, dijeras pavadas y lo que fuera, ¿sí? Y en este libro de la enfermedad sagrada, Hipócrates dice algo muy fácil, pero que cambia todo. Dice, minga de Dios. No es una enfermedad sagrada, es una enfermedad que tiene una causa natural. No sé cuál es la causa, pero es natural. Y ahí nace la ciencia occidental. Al decir, hay una causa natural y vamos a buscarla, saquémosle la causa de las enfermedades a los dioses, nace la ciencia. Y nace en griego. Y se desarrolla bastante en griego. Si seguimos adelante con esta historia lingüística de la ciencia, claramente el siguiente imperio grandote que se viene en la historia es el Imperio Romano. La ciencia pasa de ser escrita, dictada y leída del griego al latín. Pero no hay grandes avances de ciencia. Hay, por supuesto, ¿sí? Pero así como los griegos la habían realmente pateado el tablero, los romanos hacen grandes enciclopedias de botánica, de zoología, hacen cosas grosas, aprovechando un imperio enorme, que pueden conocer mucho más mundo que lo que se conocía hasta el momento, pero no hay grandes avances de ciencia. Hay algunos avances por ahí en medicina, digamos, un pueblo muy guerrero, claramente necesita avances en medicina. Aparecen con todo su esplendor los llamados barberos cirujanos, ¿sí? Que te podían cortar la barba o una pierna, elegí, ¿no? Uno de los más grandes barberos cirujanos es un tal Galeno, hoy convertido en obra social, ¿sí? Y Galeno era un barbero de cirujano, el barbero de gladiadores. El tipo trabajaba en el Coliseo y le venían con cosas, con tipos hechos pelota, tenía que coserlos de fuera y aprendió un poco de anatomía, de técnicas quirúrgicas, etc. Y su influencia se mantuvo durante muchos siglos. De nuevo, recordemos la historia de la ciencia. Nace en griego, continúa en latín. Con un salto de una simplificación espantosa, podemos decir que del Imperio Romano pasamos en cierta forma a la Edad Media. No me critiquen, yo no soy historiador, estoy haciendo una simplificación al respecto. Que la ciencia continúa en latín. No, la cultura continúa en latín. La ciencia no continúa. En términos tremendamente simplistas, no hay un gran avance de la ciencia en la Edad Media. Podríamos llamarla la era oscura para la ciencia o, en ciertos casos, la era de Edesur, o esas cosas que no nos tratan muy bien con respecto a las luces. No pasa nada en la Edad Media. De hecho, los misterios que interesan a la gente de la Edad Media no son los misterios de la naturaleza, son de nuevo aquellos misterios sagrados. Y casi corremos el riesgo de que se pudra todo en la Edad Media, que se pierdan los conocimientos griegos, lo que habían agregado en latín, porque ya no interesaba. Y hay un milagro en esta época. Nace una religión nueva. Es una religión nueva, monoteísta, que viene a mojarle la oreja al judeocristianismo. Una religión mucho más moderna y que es capaz de incorporar conceptos científicos. Es la religión musulmana, que nace en el 700 y pico, ¿sí? Con Mahoma. Y tiene esa ventaja, no tiene ciertos prejuicios que venía arrastrando la Iglesia Católica
para con la ciencia y quieren saber de qué se trata y descubren a los griegos. Y dicen, epa, mira lo que decían estos barbudos hace 5 siglos, 6 siglos, 7 siglos, y se maravillan con eso y lo continúan. Y hacen unos avances tremendos en astronomía, en medicina, hacen cirugía de cataratas, los cirujanos árabes. Claro, es un pueblo tremendamente guerrero también y con un fanatismo importante que hace que extiendan sus fronteras a una parte de Europa. Y esa ciencia que había nacido en griego, se había estancado en latín, había renacido en árabe, vuelve a Europa. ¿Sí? Particularmente vuelve a España, donde los árabes están durante muchísimo tiempo. Y esa relación lingüística hace que la ciencia vuelva al saber común, casi milagrosamente. Tal vez si hubiéramos seguido en latín, las cosas hubieran tenido otro derrotero. Y de pronto entonces la ciencia pasa a los idiomas vulgares, a los idiomas europeos. Aclaración, además de que estoy hablando de ciencias naturales, estoy hablando de la historia de la ciencia occidental. Hay una historia paralela, oriental, riquísima, ¿sí? Pero no va a llevarnos al puerto que queremos en este panel, va por otro lado. Llegamos entonces del griego al latín, al árabe, a las lenguas europeas. Y hay otros motivos por los cuales las lenguas europeas empiezan a florecer en ciencia. ¿Sí? De nuevo, reaparece el latín en el Renacimiento como lengua culta. Dentro del Estatuto de la Universidad de Salamanca, el Estatuto antiguo de la Universidad de Salamanca, se prohíbe hablar en otra lengua que no fuera el latín, con lo cual si sos culto, habla en latín o si no, a otro lado. ¿Sí? Pero hay otro motivo, les decía, para que la ciencia se vuelva a los lenguajes de todos los días. Uno es un motivo de ego, ¿sí? Que los científicos queremos que nos conozcan. Por lo tanto, para que nos conozcan, escribamos en la lengua que la gente va a poder leer. Y otro es el financiamiento, el eterno problema del científico de todos los tiempos. ¿Sí? Nosotros nos quejamos, pero los griegos también se quejaban. Y los renacentistas también se quejaban. Y en esto hay otro personaje que vale la pena mencionarlo con nombre y apellido, importantísimo para la historia de la ciencia, pero también para la comunicación de la ciencia, que es Galileo. Galileo, sus grandes obras, no las escribe en latín, las escribe en italiano, por 2 motivos. Primero, para que todo el mundo supiera de qué se trataba. Él consideraba que había que saber qué estaba pasando con la ciencia en ese momento. Segundo, para conseguir financiamiento. Sus mecenas no hablaban latín también. Y es más, lo escribe como un género literario. Si ustedes tienen la oportunidad de leer algunas obras de Galileo, son muy divertidas. Escribe diálogos. Diálogos con rayita y puntito, dice, dijo y lo que fuera. Y algunos personajes somos nosotros en esos diálogos. Un personaje de los diálogos de Galileo se llama Simplicio. Somos nosotros. El que no entiende, el que pregunta. Hace un poco de lo que un ratito en el panel vamos a ver que se llama divulgación científica o comunicación pública de la ciencia. ¿Sí? Hagamos un gran salto entonces. Tenemos la ciencia que se comienza a escribir en los idiomas europeos. Mucho en italiano durante un tiempo de la etapa renacentista, pero después empieza a crecer mucho la ciencia de otros 3 imperios. El británico, que escribe en inglés, ¿sí? El germánico o austrohúngaro más adelante escribe en alemán, y el francés, que también, de hecho, lengua franca, viene de los tiempos de Carlomagno, ¿sí? Cuando el imperio de Carlomagno quería imponer al francés como lengua en el imperio. Entonces estos 3 idiomas paralelamente crecen como vehículo de comunicación de la ciencia, a partir de toda esa historia que veníamos del griego en adelante. Y crecen bastante parejos. ¿Sí? Hay grandes avances de la ciencia escritos en alemán, escritos en inglés y escritos en francés. Hagamos un salto enorme desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. ¿Sí? Siglo XIX, la ciencia se escribe en esos 3 idiomas, no se escribe más en latín, porque queremos que se conozcan. Y un científico culto tiene que hablar estos 3 idiomas. Tiene que hablar inglés, tiene que hablar alemán y tiene que leer al menos inglés, alemán y francés. De hecho, una persona culta también tiene que hablar estos idiomas. ¿Sí? Y algunos textos son particularmente populares. Se cuenta, y es un cuento que nos gusta mucho contar, que cuando salió El origen de las especies, en inglés, por supuesto, se agotó en 3 días. ¿Sí? Lo que no se cuenta es que la tirada era muy chiquita, pero bueno, es un detalle. ¿Sí? Igual se agotó, ¿sí? Y hubo que reeditarlo. Paralelamente a esto, quiero mencionar otro concepto que me va a ayudar para lo que viene después, que es que hay un concepto que dice que la ciencia no necesariamente está al alcance del público general porque existen lo que se llaman 2 culturas, conceptos que trajo adelante un sociólogo, un físico dedicado más a la sociología, Charles Snow, C.P. Snow, hace 50 y algo de años, en 1959, hace 60 años en realidad, se cumplen este año, propuso esto de las 2 culturas, ¿sí? Que es, de un lado, la cultura científica y del otro lado, la cultura humanística.
para decirlo más en términos cordobeses, la ciencia y la gilada. ¿Sí? Y no se comunican entre ellos, según Snow. Es muy fuerte cuando pronuncia esa conferencia. En el siglo XIX no había dos culturas. Las dos culturas nacen mucho más adelante. ¿Sí? Nacen con la física moderna del siglo XX. Y hasta entonces cualquier persona culta entendía a Darwin. Entendía los avances de la química que se hacían en Alemania. Entendía los avances de la fisiología que se hacían en Francia. Porque no había dos culturas. Se podía entender de qué se trataba. ¿Y cómo fue que de esos tres idiomas uno creció? ¿Cómo fue esa selección natural? ¿O fue artificial? Lamentablemente, un personaje adicional de la historia de la ciencia es la guerra. ¿Sí? La guerra, si uno hace un gráfico de los avances tecnológicos en función del tiempo, va a ver que avanzamos parejamente, pero cada tanto hay picos. Esos picos coinciden con las grandes guerras. Y también coinciden con los cambios de idioma. Luego de la Primera Guerra Mundial, hasta ese momento 3 idiomas fuertes en ciencia, el alemán es prohibido como idioma científico en otros países europeos y en Estados Unidos. También es uno de los motivos por los cuales renace el sentimiento nacionalista alemán y es un motivo lingüístico que nos va a llevar a la siguiente guerra, pero es prohibido, no se puede hacer ciencia en alemán, no se aceptan trabajos científicos en alemán. Y el francés, muy ocupado en reconstruir su cultura, también queda un poco de lado y crece el inglés como lengua franca científica en la época de entreguerras, entre 1918 y 1930 y pico, y no paró de crecer. La conclusión de eso es que hoy el idioma de la ciencia sigue siendo el inglés. Y de nuevo, la pregunta es, ¿vale la pena cuestionarlo esto? Hay gente que dice que sí, gente que dice que hay problemas locales de la ciencia, que son problemas que deberían interesar a los científicos locales. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que un problema bien planteado siempre es universal. Si uno estudia la cuenca del río Pilcomayo, o estudia el mal de Chagas, o estudia los fenómenos de pobreza endémica en nuestro país, por supuesto que los ejemplos son locales, pero si lo estudia bien, es universal. Y si es universal, uno quiere que lo lea otro. Y ese otro lo va a leer en inglés. Esto no quiere decir que no exista la ciencia profesional en castellano o en español. Por supuesto existe y hay un lugar para las revistas. De nuevo, ¿sí? Estoy hablando de ciencias naturales, no sociales. ¿Sí? Hay un lugar para las revistas en español. Pero es un lugar menor y no está mal, no es despectivo decir que es un lugar menor. Ningún investigador científico de ciencias naturales va a tener como primera opción para sus buenos hallazgos una de esas revistas en su idioma local. Lo va a mandar en inglés. Y del otro lado, ¿qué van a decir los revisores? Cuidado con el inglés. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es un desafío también. Yo no estoy diciendo es fácil. Siempre nos van a cuestionar que no es nuestra primera lengua. Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Vale la pena. Queremos que nuestra ciencia sea buena y se conozca. Finalmente, no se trata de si estamos escribiendo en castellano, en inglés o en chicalanga. Se trata de escribir bien, de comunicar bien la ciencia profesional. Eso se aprende en la universidad, se aprende en los laboratorios, se aprende en nuestros mentores. Tenemos la dificultad adicional de eso traducirlo al idioma franco, que en este momento es el inglés. Pero cuando lo logramos es maravilloso. Cuando logramos escribir algo realmente como queremos contarlo, estamos escribiendo casi poesía. Y es tan lindo como descubrir algo, contarlo bien. ¿Y qué ejemplos tenemos de esta poesía a la hora de contar la ciencia? Muchos. Permítanme, para terminar, solamente mencionar 3 de estos ejemplos. 3 sacados directamente de libros o de papers, que podrían estar en novelas, podrían ser poemas directamente. Por ejemplo, la última frase de El origen de las especies, de Charles Darwin, que con una traducción mala, mía, ¿sí? Dice: hay una cierta grandeza en esta visión de la vida, con sus diversos poderes, que hayan sido originalmente exhalados hacia nuevas formas y que mientras este planeta ha estado ciclando según la inmutable ley de la gravedad, a partir de un comienzo tan simple, han ido y siguen evolucionando un sinfín de las más bellas y maravillosas formas. No es poesía, no es cumbia. Es bellísimo eso y no tiene que ver con el idioma en el cual se escriba. Otro ejemplo, una frase escondida en el paper que da inicio a la biología molecular, el paper de Watson y Crick de 1953 sobre la estructura del ADN. En el medio del paper, los pibes deslizan esto y lo escriben así: no ha escapado a nuestro entendimiento que este apareamiento específico que hemos postulado inmediatamente sugiere un posible mecanismo de copia para el material genético. ¡Epa!
podían haberlo escrito distinto, ¿no? Podían haber dicho, mira, y acá, mira lo langa que soy, que además de mostrarte la estructura del ADN te estoy diciendo cómo se reproduce. No, dicen, no ha escapado de nuestro entendimiento, que podría ser. De nuevo, es una forma de escribirlo. Y para un ejemplo en español, ¿sí? El padre de la neurociencia, Santiago Ramón y Cajal, diciendo algo tan poético como que las neuronas son células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. ¡Wow! ¿No parece de José Luis Borges? Podríamos seguir hablando, pero el resto de lo que hable va a ser literatura, y para la literatura no importa el idioma, importa escribir bien, escribir lindo y comunicar claro. Muchas gracias. Gracias, Diego. Ahora daremos la palabra a Estrella Burgos Ruiz, quien es editora y escritora de ciencia en México. Se ha dedicado por más de 30 años a la divulgación y al periodismo de la ciencia, principalmente en medios escritos y también en radio y televisión. Recibió el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia, Alejandra Haidar 2017. Es editora de la revista Cómo ves, que edita la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, desde su aparición en diciembre de 1998, autora de 6 libros de divulgación para niños y jóvenes y coautora de otros 6. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Es miembro de la National Association of Science Writers de Estados Unidos desde 2008. En 2013 recibió el Premio La Ciencia y el Hombre de la Universidad Veracruzana. Forma parte del comité editorial de libros para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica. Ha impartido cursos de divulgación de la ciencia y periodismo científico para estudiantes y profesores en varias universidades del país en Centroamérica y ha sido ponente y conferencista invitada en los Congresos Nacionales de Divulgación de la Ciencia y en congresos internacionales, entre ellos las últimas 4 conferencias mundiales del periodismo científico. A ver, no suelo leer, pero como ahora me la pidieron por escrito, pues ahora la leo. No, bueno, muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Silvia. Es un gran gusto estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación de la Real Academia del Instituto Cervantes. Yo, como Diego, estoy encantada de que en este congreso tenga lugar la ciencia y además me ha sorprendido mucho todo lo que se ha dedicado a tecnología, a innovación, a emprendimiento, a los grandes retos que nos plantea la era digital. He aprendido muchísimo en este congreso, entonces estoy feliz, de verdad agradezco mucho a los organizadores y estoy muy feliz en este panel de tener esta compañía y pues Diego nos ha dejado varias para discutir al ratito, y a ver si yo también, pero me la dejó muy difícil, Diego. Yo conozco a Diego sobre todo como divulgador de la ciencia, y escribe unos libros maravillosos y voy a hacer propaganda. Dirige una colección de libros del siglo XXI en Argentina que se llama La ciencia que ladra, que no dejen de leerla porque son unos libros estupendos, de verdad. Bueno, a mí Pilar me preguntó, tampoco me la dejó fácil, ¿cuál es el deber de los científicos en la divulgación de sus conocimientos a la sociedad en general y de combatir las pseudociencias? Pues vamos a ver si lo puedo responder. En 1791, el rey Luis XVI de Francia encomendó a 2 astrónomos medir una sección del meridiano que en el mapa pasa por París. Tal empeño habría de servir para establecer con precisión la longitud del metro, una 10.000.000ª parte de la longitud de dicho meridiano entre Dunkerque y Barcelona. La tarea se completó 8 años después, utilizando una forma de triangulación que exigía a los aventureros astrónomos realizar medidas topográficas en las cimas de montes y montañas y en los campanarios de las iglesias de mayor altura. La medición que realizaron los astrónomos Pierre Méchain y Jean-Baptiste Delambre resultó tener un error de 2 milímetros, pero inauguró el sistema métrico decimal y en verdad fue heroica.
La Revolución Francesa había dado inicio poco después de su encomienda real y cuenta el historiador Ken Adler, en su libro La medida de todas las cosas, que en una ocasión llegaron a una aldea donde los recibió una turba que desconfiaba de sus extraños instrumentos científicos y que al saber que la orden de hacer las mediciones provenía originalmente de su majestad, a punto estuvo de lincharlos. Se salvaron porque tenían el don de la palabra y seguramente una gran habilidad para explicar la importancia del trabajo que habían emprendido y que aseguraron al populacho traería gloria a la República por siempre jamás. Méchain y Delambre deben haber sido grandes divulgadores de la ciencia. En ello les iba la vida. La pregunta que da título a esta ponencia ha sido motivo de debate durante décadas. En los sistemas de evaluación del quehacer científico de muchos países, incluyendo el mío, al parecer se considera que la respuesta es ninguno. Tal deber de divulgar los conocimientos no existe, porque hacer divulgación no da puntos. Y sin puntos no se mantiene una carrera académica, ni es posible ascender en ella, ni percibir un salario decoroso. Por fortuna existen científicos, como los que están en esta mesa, que de todas formas divulgan el conocimiento, y si lo hacen bien, no faltan editoriales que dispuestas a publicar sus libros. Los hay también que participan en programas de radio y televisión, que escriben para revistas y diarios, que imparten conferencias, tienen blogs y hasta hacen comedia, como los integrantes del divertidísimo grupo español Big Bang Ciencia. Poco o nada se remuneran estas actividades, a menos que el científico en cuestión se convierta en un fenómeno mediático. Nunca sobra recordar a Carl Sagan por todos sus magníficos libros y su programa de televisión Cosmos. A Sagan le negaron en su día el ingreso a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, no obstante que tenía todos los merecimientos por sus investigaciones en astronomía. Les pareció que un individuo tan famoso, que además era guapo y fotogénico, debía de ser poco serio. A esto se le llamó el efecto Sagan, que es, como escribe Susana Martínez Conde, entre comillas, la percepción de que científicos populares visibles son peores académicos que aquellos que no participan en el discurso público. Fin de la cita. Pero las grandes estrellas de la divulgación en el ámbito científico son escasas, y cabe esperar que así sea, pues en materia de comunicación lo que aprenden es a escribir artículos para revistas especializadas que solo van a leer sus pares. Por sí solo, esto ya basta para decir que no tienen ningún deber de divulgar su trabajo o el de otros científicos, menos aún el de combatir las pseudociencias, pues tal empeño requiere de habilidades de convencimiento casi sobrehumanas. Sin embargo, nada de esto exonera a las instituciones y organismos de ciencia del Estado del deber de divulgar la ciencia o propiciar que se divulgue, ni de combatir las pseudociencias, pues hay un derecho humano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, el derecho a la ciencia. En el artículo 15 del documento respectivo, titulado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se lee en el artículo 15, entre otros puntos, que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Entre las medidas que los Estados partes en el presente pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. Las instituciones y organismos de ciencia dependientes del Estado están entonces obligadas a velar porque el conocimiento científico se divulgue a la sociedad en general, para lo cual deben hacer lo necesario para que los investigadores que así lo quieran puedan prepararse para hacerlo y luego dedicar tiempo a ello, y además apoyar los esfuerzos de divulgadores y periodistas de la ciencia sin exigirles que sean sus voceros. En México se ha logrado una buena colaboración de los científicos en labores de divulgación y cada vez son menos los que la consideran un trabajo menor, muy por debajo de la investigación y la docencia, que cualquiera puede hacer con éxito sin requerir ninguna habilidades de comunicación. Ha tomado muchos años conseguir esa colaboración y es indispensable mantenerla y hacerla crecer. Ante esta audiencia, seguramente no hace falta decir que divulgar la ciencia contribuye a mantener y a fortalecer la democracia, no solo por los beneficios que menciona el citado pacto, también porque fomenta la adquisición de un muy necesario pensamiento crítico.
Si todos pensáramos así, no estaríamos lamentando hoy que el movimiento antivacunas haya causado el resurgimiento de enfermedades que ya estaban erradicadas en numerosas regiones del planeta, como el sarampión, o que individuos como Donald Trump sigan negando el cambio climático. Además, participar del conocimiento científico puede ser fuente de una profunda satisfacción, de lo que el gran divulgador español Jorge Wagensberg llamó el gozo intelectual, y sobre el cual escribió un libro hermosísimo. Me gustaría en este punto invitarlos a marchar ahora mismo por las calles con pancartas y cánticos para exigir en todos nuestros países el cumplimiento de nuestro derecho a la ciencia y a que ésta se utilice en la formulación de las políticas públicas, porque lo amerita y es un asunto de gran urgencia. ¿Cómo vamos, si no, a enfrentar las gravísimas consecuencias del cambio climático y a detener su avance? A rescatar el planeta de la crisis ambiental, a implementar los mejores sistemas educativos de salud y de prevención de riesgos, a aprovechar las nuevas tecnologías de comunicación y la robótica y la inteligencia artificial y evitar al mismo tiempo que las mismas destrocen el tejido social, a combatir las charlatanerías, las noticias falsas y las pseudociencias, a evitar los abusos en las aplicaciones del conocimiento científico. ¿Cómo si no vamos a propiciar que todos vivan el gozo del conocimiento que ha hecho posibles todos los avances científicos que disfrutamos hoy y que disfrutaremos en el futuro? La ciencia debe ser de todos, entre otras razones porque sin ciencia no hay futuro. Y para que sea de todos es preciso divulgarla, compartirla y entenderla como una empresa humana que es parte esencial de la cultura. Necesitamos que los científicos y los divulgadores y los periodistas de ciencia trabajemos juntos para contar las mejores historias de ciencia, haciendo uso de todos los medios para cautivar al público y que éste aproveche y sea partícipe del conocimiento y mejore con ello la vida individual, comunitaria y de la sociedad. Marchemos, defendamos nuestro derecho a la ciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estrella. Y a continuación nos acompaña Javier Armentia, astrofísico, licenciado en Ciencias Físicas, especialidad astrofísica en 1985 por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue profesor ayudante entre 1986 y 1990. Desde hace 30 años dirige el Planetario de Pamplona, Centro Cultural Navarro con especial dedicación a la divulgación de las ciencias, abierto al público en 1993. Desarrolla una amplia labor en el mundo de la comunicación científica. Colabora habitualmente en la prensa, radio, televisión y medios digitales. Dirige una colección de pensamiento crítico titulada Vaya Timo, para la editorial La Etoli y la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Es profesor del Máster de Comunicación Científica y Ambiental de la Universidad Pompeu Fabra desde 1994. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a la organización por permitirme, estar hoy aquí con ustedes. Me encanta la forma en que se ha ido desarrollando vuestros discursos y como yo llego al final veo que gran parte de las cosas que podía haber aportado, que eran pocas, han sido dichas y de mejor manera. Y esto está bien porque me evito volver a pensar en esta globalidad de las dos culturas, de la necesidad de aportar desde el mundo de la ciencia esa visión ciudadana, esa visión social, esa visión de futuro, que ha estado siempre ligada precisamente al desarrollo científico y que nos afecta, ¿no? No solamente es nuestro derecho, sino que nos afecta y nos implica, dándonos un mayor compromiso, el mayor compromiso que tiene que ver con el mayor conocimiento del mundo, ¿no? En la edad infantil podemos exonerarnos de mucha responsabilidad, pero conforme vamos haciéndonos adultos, al conocer más, sabemos también que nuestros efectos al futuro son importantes, que nuestras inacciones
no lo son menos, y que nuestro mirar a veces a otro lado pues resulta culpable o cómplice, ¿no? Y el mundo de la ciencia ha intentado mirar, yo estoy convencido, especialmente en los últimos años, mencionaba Diego a Charles Percy Snow y ese abismo entre las dos culturas. Se ha intentado y se intentan constantemente tender puentes que son muy necesarios en un mundo necesariamente complejo, en un mundo cambiante, en un mundo en el que enfrentamos una realidad digital y donde nos podemos sentir muy pequeños, pero desde luego no sabemos qué es actualmente ser una persona culta, ser una ciudadana, un ciudadano informado en este siglo XXI, ¿no? Y la ciencia, digo que especialmente la ciencia, no diré que las humanidades no lo han hecho, pero ha intentado establecer puentes, establecer lazos, y yo creo que uno de los acercamientos interesantes es precisamente permitirnos ver que todo esto es parte de una trayectoria, es parte de una necesidad que hemos tenido los humanos. Me encantaba ese recorrido del lenguaje de la ciencia que hemos podido ver a lo largo de la historia y cómo va esto cambiándonos la forma de ser, ¿no? Pongo un ejemplo también de cómo aquí la cuestión de los idiomas puede estar a punto de dar la vuelta también, ¿no? Tenemos esa lengua franca del inglés, sin duda, pero actualmente la mayor producción científica y la mayor publicación científica se da en chino. No somos conscientes, gran parte de los investigadores del resto del mundo, de esta investigación y lo cierto es que la investigación en China tampoco es demasiado consciente de lo que pasa en el resto del mundo. Posiblemente le importe más o menos, ellos tienen una trayectoria de 5.000 años que podríamos decir muy así. Quizás los nuevos sistemas de traducción cambien. Pensemos, por ejemplo, que el segundo idioma con más artículos en las Wikipedias, el primero es el inglés, obviamente, es el cebuano. El idioma que se habla en esa pequeña región de las Islas Filipinas. Quizás no sabían el dato, pero no miento, ¿eh? A día de ayer, el inglés tiene 5.827.000 artículos en la Wikipedia y la Wikipedia en cebuano tiene 5.370.000. El siguiente idioma es el sueco. Y el responsable de que el cebuano y el sueco sean las Wikipedias con más artículos, no es, bueno, es una persona, pero realmente es un bot. Es un robot programado para generar artículos, para escribir artículos enciclopédicos. Son esbozos. En los términos wikipédicos esto quiere decir que le faltan referencias y tal, pero esto es una cuestión de tiempo. Esos esbozos están escritos por un señor, por un programador que se llama Skerber Johansson, que es sueco y cuya mujer es filipina. Resuelto el misterio, nos enfrentamos, por lo tanto, a una situación que a veces es paradójica, es decir, estamos hablando quizás de un futuro en el cual esta transmisión del conocimiento científico pueda ser más rápida y más efectiva. Pero lo que nos va a quedar siempre es la necesidad, y ahí me parece que la aportación de Estrella era fabulosa, nos va a quedar siempre la necesidad de contarlo en nuestra lengua, contarlo y hacer implicando además a los poderes públicos, que son los que en definitiva están costeando o dejando de costear, como nos ha pasado recientemente en España, con esa desamortización completa del sistema de ciencia por parte de un Estado más preocupado en otras historias, desde luego no demasiado lícitas, pero que nos ha permitido, nos ha obligado a dar a conocer, es decir, señoras, señores, la ciencia es necesaria, la ciencia es una parte importante de la cultura y tenemos que estar ahí. ¿Cómo se consigue esto? Yo quería traer, para acabar un poco esta reflexión, que es más bien una petición de comprensión hacia el mundo de la ciencia, que intentamos realmente hablar en el mismo idioma que habla el resto de la gente, quería traer un pequeño ejemplo que viene de una historia muy curiosa. Y es que casi todas las estrellas que vemos en el cielo, que no son tantas, a pesar de que los antiguos decían que ese número era incontable y quien acabara de contarlas llegaría al fin del universo, no tenemos más allá de poco más de 1.000 estrellas que tengan nombres propios. Unos pocos vienen de la tradición griega, otros de la tradición latina, veis que reproducimos esa historia que nos contaba Diego Golombek. Gran parte de ellos son árabes.
En el mundo musulmán, el recoger el saber antiguo hizo renacer la astronomía y, entre otras cosas, hizo ese nomenclator que incorpora principalmente pues, nombres tan bellos como Aldebarán, Rigel, Alnitak, Alnilam, Mintaka, Deneb y tantas otras, que son las estrellas más brillantes. Sin embargo, desde entonces muy pocas estrellas han ido recibiendo nombres propios, pero en los últimos años, desde el año 92 y sobre todo desde el año 95, se fueron descubriendo unas estrellas que empezaron a ser singulares y muy especiales. En ellas hay planetas, exoplanetas o planetas extrasolares, como se llaman en la terminología, y están orbitando ahí, sabemos que están ahí, no los hemos visto, pero a través de la luz que nos llega de esas estrellas podemos saber que están. Y entonces a la Unión Astronómica Internacional, que precisamente este año cumple 100 años, le sucedió que, para visibilizar un poco esta gran línea de investigación que hay en los últimos años en astrofísica, le convenía crear un nuevo nomenclator de estrellas y dar nombre a unas pocas estrellas, a las primeras quizás, porque lo cierto es que ahora sabemos que hay más de 4.000, el otro día pasó en la enciclopedia de exoplanetas que mantiene el Observatorio de París, en marzo ya se ha pasado de 4.000 planetas detectados en torno a otras estrellas, ¿no? Y como son ya tantos, ese catálogo iba a ser demasiado grande. Pensemos, por otro lado, que el número de estrellas es incontable. El último catálogo que presentó hace menos de un año el equipo de la misión Gaia, un equipo de observación de la Agencia Espacial Europea, catalogaba de forma precisa, con movimiento, posiciones y tipo de luz, 1.600 millones de estrellas. Poner nombres a todas estrellas sí parece una tarea borgiana, ¿no? Pero, en cualquier caso, esas decidieron dárseles un nombre y en el año 2015 la Unión Astronómica Internacional propuso que asociaciones, colectivos astronómicos, planetarios, museos, dijéramos, vamos a poner un nombre. Y en la Sociedad Española de Astronomía y el Planetario de Pamplona, con la complicidad del Instituto Cervantes, se nos ocurrió que era una buena ocasión precisamente para hablar de algo que no se conocía, y es que quién pone nombres a las estrellas y por qué se ponen esos nombres y qué importancia tiene el descubrir planetas en torno a otras estrellas, es decir, cosas que no nos cambian la vida en absoluto, pero que son parte de la labor científica y que podían entroncarse de una manera. A nosotros se nos ocurrió hacer esto, era el año 2015, se cumplían 4 siglos de la publicación de la segunda parte del Quijote y un año después iba a ser el 4º centenario de la muerte del escritor. Y dijimos, vaya, a los ingleses, cuando Herschel descubrió Urano y en 1787 descubrió el primer satélite de este planeta, se llevaron el lujo de poder colocar nombres a esas lunas de Urano con los personajes de la noche de verano, de la obra de Shakespeare, ¿no? Por eso están Miranda, Ariel, Umbriel ahí en el cielo, ¿no? Y al pobre Cervantes no nos lo han reconocido nunca, ¿no? Entonces, está bien ese chauvinismo, hay que tirarlo de vez en cuando, pero sobre todo nos gustaba la idea de poder, no sé qué he hecho, pero ha llegado, nos ilumina un nuevo sol y así. Perdón, decía que la idea fue, por lo tanto, proponer que una estrella visible, sobre todo en el hemisferio sur, nos gustaba esa componente transatlántica y transhemisférica, recibiera el nombre de Cervantes. Era un sistema que está en la constelación del Altar, bajo el Escorpión, es decir, mirando desde el norte, bajo el Escorpión, aquí por encima del Escorpión, no demasiado brillante, pero que se le habían descubierto 4 planetas. Decidimos que Cervantes fuera esa estrella y que los planetas fueran Quijote, Sancho, Rocinante y Dulcinea. Lo bueno de esto es que si descubren los científicos más planetas, tenemos muchos más personajes, así que no había mucho problema. Claro, el problema era cómo íbamos a convencer a la Unión Astronómica Internacional de que eso funcionara. Y entonces se creó una complicidad bellísima entre gente del mundo de las letras y de las ciencias para hablar, ¿no? Hasta el gran dibujante humorista Forges nos hizo una viñeta, académicos hablaron del tema, los medios de comunicación nos recogieron y fue al final, en esa votación que se hizo a través de Internet y en todo el mundo, una de las propuestas más votadas. Desde el 15 de diciembre de 2015 existe en el cielo una estrella a la que podéis señalar con el dedo, no es de las más brillantes, pero está ahí, a 50 años luz de nosotros, una estrella más vieja que el Sol, que tiene 4 planetas
y esa estrella se llama Cervantes, ¿no? Estas historias se cuentan y en los planetarios nos dedicamos a contar estas historias y hacer que la ciencia nos permita bailar un poco como esas grandes frases que mencionaba Diego de los científicos y que siempre han sido conmovedoras, ¿no? Tenía un pequeño vídeo, no sé si me queda tiempo porque me he extendido un poco más, pero un vídeo que creo que dura 2 minutos, que recoge un poco esta historia que se convirtió en un programa de planetario y en un vídeo que está accesible a través de las redes. Sí, la luz ahora está. En un lugar de la constelación Ara, en torno a una estrella sin un nombre propio, solo conocida por la letra Mu, 4 planetas trazan sus trayectorias. Alrededor de un autor de fama universal también giran sus 4 personajes principales. Ahora se ha elevado a Cervantes a la condición de un Apolo galáctico, dando su nombre a la estrella central del sistema, mientras que Don Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea se transfiguran en su escolta planetaria. Quijote, el protagonista, en una órbita algo excéntrica, como corresponde a su carácter, junto a su fiel compañero Rocinante en el centro de la escena. El bueno de Sancho, el ingenioso escudero, moviéndose lentamente por las ínsulas exteriores del sistema. La Dulcinea encantada, tan difícil de contemplar para Don Quijote en su verdadera forma, cerca del corazón del escritor. No sabemos realmente cómo serán esos mundos. Si nos imaginamos algo parecido a lo que conocemos en el sistema solar, Quijote, Sancho y Rocinante serán mundos como los gaseosos Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno. Por eso hemos colocado en Quijote un anillo como aquella bacía de barbero que llevaba el personaje a modo de yelmo. También nos hemos imaginado en esta recreación que estos planetas tienen numerosas lunas. Según los datos de que ahora se dispone, este sistema de Cervantes y sus 4 planetas no parece estable. Quizá dentro de unos cuantos millones de años encontremos otra configuración, con más planetas o con menos. Donde la ciencia no nos permite ir, la ficción tiene un paso más ligero. Podemos soñar con la existencia de otras tierras entre Dulcinea y Rocinante, o más allá de Sancho, quién sabe. Pero estamos preparados. Si los astrónomos descubren nuevos mundos en ese sistema, tenemos nombres para ellos. El rucio que acompañaba a Sancho, Clavileño, Pedro Pérez, Maese Nicolás, Ginés de Pasamonte, la Maritornes o la princesa Micomicona. Muchas gracias. Era todo. Bueno, ahora con los minutos que nos quedan, queremos escuchar vuestras preguntas, vuestras ideas y lo que quisierais quizá comentar o preguntar a nuestro panel. Para que todo el mundo oiga, la pregunta es ¿cuáles son los criterios para cambiar del lenguaje científico al lenguaje técnico práctico? Muy brevemente, creo que Estrella y yo pensamos que iba a ser transposición del lenguaje científico al lenguaje cotidiano, que iba a ser más de divulgación.
creo que no hay dos lenguajes. Creo que claramente los científicos tenemos que manejar la forma de llegar a las aplicaciones eventuales de lo que hagamos, y eso se llama tecnología. Me parece que no hay transposición entre la ciencia y la tecnología, son ambas hermanas muy cercanas. Sí, por supuesto, hay una transposición en lo que hablamos en el panel de la transposición hacia la comunicación pública de la ciencia, pero es un lenguaje técnico que me parece que más allá de jerga de cada disciplina, no hay una transposición específica. Y lo que es necesario, me parece bastante obvio, es plata. Es plata. Buenos días, soy el académico Álvaro Rodríguez Gama de Colombia, soy profesor de medicina y estudioso del lenguaje de la ciencia. Primero que todo, debo felicitar a los panelistas por la inmensa calidad de sus ideas, de sus conceptos y de sus aportes. Específicamente, lo que yo he estado estudiando con mis alumnos en la Universidad Nacional de Colombia es a qué velocidad va la ciencia. Porque es que resulta que la ciencia ha tomado un rumbo que todos conocemos, exponencial, y hemos tratado de medir cómo va eso. Doy un solo ejemplo para mostrar qué es lo que está ocurriendo. Todos los presentes tuvimos en alguna época del bachillerato que estudiar la tabla periódica de los elementos químicos. La sufrimos y bueno, en fin, la lidiamos, la aprendimos parcialmente, pero no eran sino 118 elementos. Como todos saben, hoy en día la química, en un día como hoy, 30 de marzo del 2019, va a descubrir y va a darle nombre a 12.500 elementos. Y ahí ya tenemos el gran problema. Y es que el cerebro humano apenas alcanza para 40.000 vocablos. Y si en un solo día van a estar 12.500 elementos, no me refiero tampoco a la física, porque ya el maestro Javier nos ha ilustrado mucho sobre eso, pero también están llegando centenares de nombres por día. Calculando yo con mis estudiantes la velocidad en la cual va la ciencia, resumo en lo siguiente. Lo que va a pasar en un día como hoy, 30 de marzo de 2019, en cuanto a descubrimientos, aportes, en cuanto al equivalente de personas que se están capacitando, en cuanto a la inversión de recursos, en cuanto a viajes, en cuanto a nuevas ideas, óigalo bien, equivale a todo lo que pasó hace un siglo. Todo lo que ocurrió en el año 1919 va a ocurrir en el día de hoy. Entonces, yo le digo a mis estudiantes cuando salen a vacaciones, se van 20 días, les digo, mire, no se olviden que cuando ustedes regresen en 20 días, llegan 20 años tardes a la ciencia. Y yo creo que ahí está el principal problema de lo que estamos manejando en esta torre de Babel del gran conocimiento científico. Porque si eso es así, nos estamos perdiendo de mucho conocimiento, puesto que nadie lo puede abarcar. Entonces me parece muy importante esta reunión en la medida en que esté la ciencia en un congreso internacional de lengua española, porque en las academias a las cuales yo pertenezco, siempre le digo a los lingüistas que tienen que trabajar con los científicos, porque los científicos no tienen por qué conocer las estructuras lingüísticas que son tan útiles para todas estas nomenclaturas. Y en segundo lugar, a los lingüistas les digo lo mismo. Aun cuando no conozcan de ciencia, pues ustedes tienen que trabajar con nosotros. Por eso, este panel está muy bien ubicado en medio de la lingüística. Así que, resumo, tenemos un reto lingüístico increíble, el principal de todos. Un idioma que esté creciendo en 12.500, pero solo química, digo, porque si lo sumamos son más de 30.000 términos por día. Ahí necesitamos la acción de muchas personas. Finalmente menciono algo que dice el maestro Javier Armentía, y es que recuerdo que a los astrónomos se les ocurrió bautizar todos los cráteres de la Luna, que son 1517, y los bautizaron con nombres de científicos. También entonces es una buena conjunción entre nomenclatura y ciencia. Muchas gracias.
Hola, buen día. Yo quería discrepar con el doctor Goldberg respecto a esta simplificación del uso instrumental del inglés. El inglés no está bueno hacerle creer a la gente que es solo un uso instrumental, sino que fija agenda y es un monopolio en realidad, porque financia, las grandes corporaciones anglo financian la ciencia y no es un dato menor. No está bueno hacerle creer a la gente que solo tiene una utilidad instrumental en inglés, porque no es así, fija agenda monopólica en los temas de investigación. Bueno, yo milito en el movimiento de acceso abierto a la ciencia a través de, bueno, nuestro país ha tomado por suerte, junto con México, ha legislado el acceso abierto, el movimiento de acceso abierto a la ciencia. Bueno, mi filiación académica es de la Universidad Nacional de Córdoba, estamos trabajando en los repositorios digitales para democratizar el conocimiento científico, no solo a través de los grandes monopolios editoriales, que es algo que no se ha mencionado, bueno, en este momento es muy breve, ¿no? Los grandes monopolios editoriales con sus costos altísimos, nosotros proveemos las investigaciones y ellos después nos cobran por poder acceder a esa información que financia el Estado Nacional, el pueblo argentino en este caso, será el pueblo mexicano o el pueblo de Latinoamérica. Entonces hay un contramovimiento respecto a las grandes editoriales monopólicas internacionales, que los costos cada vez son más elevados para nuestro Estado nacional. Y nosotros tratamos de hacer un aporte desde este lugar del movimiento de acceso abierto, democratizando la ciencia y haciéndola llegar a todos los sectores sociales que son los que nos financian. Yo invito a todos los presentes a acceder a los repositorios digitales donde están nuestras investigaciones, nuestros papers, tanto en ciencias duras como en ciencias sociales, y a través del ministerio, bueno, y el repositorio La Referencia, que es que cada vez crece más, por suerte, porque nuestros científicos están tomando conciencia de que la ciencia es un bien social, no solo para unos pocos, y es una forma de divulgación importante para nosotros y es nuestro pequeño y humilde aporte. Gracias. De eso sí puedo hablar. Bueno, ¿quieres decir algo? No, bueno, yo muy brevemente yo quisiera hablar sobre los repositorios digitales. Yo creo que realmente es un espacio donde sí, la producción científica en español lleva el liderazgo en el mundo porque ha hecho en Argentina, en México, una transición muy rápida al acceso abierto. El Colegio de México tiene 9 revistas científicas y justamente en los últimos 4 años hemos trabajado en tanto la transición de las revistas como el acceso abierto y el número de citas y descargas ha aumentado por 3 o por 4 dependiendo de la revista. O sea, es muy impresionante y yo creo que efectivamente frente a lo que está pasando en muchas de las editoriales en inglés que tienen costos muy altos, hemos podido hacer el cambio muy rápido, lo hicimos en revistas. Soy la única científica social de la mesa, entonces aparte de revistas, voy a hablar también, lo estamos haciendo en capítulos de libros y en libros, que es otro de los espacios en otras disciplinas y yo creo que es muy importante y que es la dirección correcta. Yo quiero aprovechar que tengo el micrófono para hacer 3 muy breves preguntas a los colegas. Ha sido una mesa muy estimulante y tengo muchas cosas apuntadas. Pero hay una cosa, por ejemplo, ayer en la mesa de las universidades se mencionaba que América Latina ha tenido un cambio muy rápido en términos de la expansión de la educación superior. Y los estudiantes que nos llegan no dominan necesariamente el inglés. Entonces está, bueno, los resultados de investigación, la divulgación, pero está también esta parte de los textos con los que estamos formando, no solamente a quienes se dedicarán a la ciencia, pero a los profesionales que están especializados y formados por científicos. Entonces, quisiera saber un poco su opinión sobre eso. Lo segundo es que yo he oído, ahora en mi función en la presidencia del colegio, reiteradas críticas a la evaluación académica y al énfasis que hay a la citación en inglés. Pero como diría una funcionaria del Consejo de Ciencia en México, todo el mundo lo criticamos, pero a nadie se nos ocurren alternativas en términos de evaluación académica, porque al final cuando dicen, bueno, ¿cómo evaluamos? Todos acabamos cayendo en lo mismo. Entonces, quisiera preguntar eso. Y finalmente, otra vez como más desde las ciencias sociales,
yo me formé en Estados Unidos y uno de los problemas en el doctorado y uno de los retos era en términos de la estructura de pensamiento, cómo la estructura del pensamiento en español lo traduces al momento de interpretar datos, información, etcétera. Y he encontrado que en otros espacios, por ejemplo, en algunos académicos alemanes también hablan de cómo pierde su producción científica o el pensamiento filosófico al momento que se traduce a una lengua distinta que, como, bueno, en este caso, el inglés. Entonces, lo dejaría así también como preguntas abiertas al panel. Primero, me resulta tan extraño esto de estar defendiendo al imperialismo, ¿no? A ver, lo dijiste, yo estoy simplificando las cosas, pero ojo, el movimiento de acceso abierto nació en inglés también, ¿sí? También no seamos tan extremos en ese asunto. Mencionaste ministerio y se me estrujó el corazón, ¿sí? Ex ministerio, lamentablemente, pero ¿qué le vamos a hacer? Estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿sí? Y no nos metimos en el tema de las editoriales, del CEBIR y lo que fuera, pero por suerte existe el acceso abierto. ¿Qué problema tiene? Es caro el acceso abierto. Entonces, de nuevo estamos en un problema de financiamiento. Si uno quiere publicar, no estoy hablando de repositorios digitales, ahora estoy hablando de las revistas internacionales en cualquier idioma, que te permiten un derecho absoluto para que la gente pueda leer las cosas que se financiaron públicamente. Pero eso es caro y aún no hemos solucionado esa ecuación. La ecuación de que para publicar de manera de que la gente sepa lo que estamos haciendo sin tener que estar suscripto y pagar un montón por una revista, hay que pagar esa suscripción, hay que pagar esa publicación. Esa ecuación desde nuestros países no la hemos solucionado, es muy caro para nosotros. ¿Sí? Lo de las agendas científicas, estoy de acuerdo, creo que es otro tema. Yo no hablé de corporaciones, yo hablé básicamente de cómo llegamos a que el inglés sea la lengua franca en ciencias naturales. ¿Sí? Me parece que es otro tema y estoy de acuerdo, pero es otro tema a discutir. Y brevísimamente, no quiero monopolizar ni mucho menos, con respecto a lo que recién nos decía Silvia, planteó varias cosas realmente importantes. En ciencias naturales el tema de la formación es un tema, ¿sí? Nosotros estudiamos contextos que o son locales o son traducidos, pero si estamos hablando de ciencias, finalmente nos tenemos que formar también con el vehículo de la comunicación de las ciencias naturales, que es el trabajo científico, es la publicación. Perdón, el paper, ¿sí? Lo tenía que decir, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un problema. Yo a mis alumnos les doy trabajos científicos para leer y eso implica la dificultad adicional de entender un texto en un idioma que no es el propio, ¿sí? Pero son las reglas del juego y me parece que tenemos que invertir en lo que vos decías, en elegir nuestros temas de investigación mucho antes que tratar de pelear con que las reglas del juego sean con que esos trabajos terminen saliendo en inglés o en lo que fuera, ¿sí? O en cebuano era, ¿sí? O en filipino. ¿Sí? A mí me parece que ese es el problema. Si nosotros elegimos en qué investigar, si son problemas que nos interesan personalmente o le interesan a nuestra comunidad, y en este momento las reglas son, yo quiero que se sepa y quiero que me financien, lo publico en inglés. El impacto es algo muy reciente, por eso me parece que todavía no encontramos nada mejor. El índice de impacto lo inventó un señor llamado Eugene Garfield en la década de 1960, comienzo de los 70. Hace nada. Y funciona, ¿sí? Es muy falible, claro que sí, pero es muy reciente como para tener todavía algo superador. Tenemos otro, por ejemplo, un argentino, y lo último que digo, no quiero monopolizar, insisto, llamado Jorge Hirsch, un físico argentino que vive en California, inventó lo que se llama el índice H, porque dice, no es justo hablar de índice de impacto, porque el índice de impacto mide revistas, midamos al investigador. E hizo un algoritmo para medir al investigador. Bueno, supera al índice de impacto, y eso se inventó hace 10 años. Con lo cual estamos en una dinámica para ver cómo evaluar la ciencia, independientemente de en qué idioma se haga y lo que fuera. Que hay un factor económico detrás, que hay un factor ideológico detrás, es indudable. Pero yo me planteo en una cuestión realista. ¿Sí? Queremos elegir nuestros temas de investigación, que nos financien y que se conozcan. Y eso nos implica ciertos pasos que a mí me parece que no son la pregunta central que nos debemos hacer los científicos. Insisto, a mí me parece y acepto retos. Muy brevemente, no, yo tampoco defiendo al imperio, para nada. Bueno, sí son las reglas del juego y en ese sentido nuestros investigadores de nuestros países hispanoamericanos sí están en desventaja. Y sí se ha estudiado que hay un sesgo muy fuerte, ¿no? de dónde vienen las cosas,
tienen desventaja en los momentos de la evaluación. No solamente se evalúa el propio trabajo científico, hay un sesgo. Pero también creo, y no hablaría aquí tanto de la formación de los científicos, que no me toca, pero sí de la formación de divulgadores y de periodistas de la ciencia. Y tienen que saber inglés, porque precisamente por eso, porque las reglas del juego es que esas cosas se publican en inglés y tienen que ser capaces de leer los papers. Voy a apoyar un poco a Diego en eso para que no sea el único. Tienen que saber leerlos. Ahora, yo quisiera verlo al revés, no como una desventaja, sino como una ventaja. Manejar más de un idioma nos ayuda mucho, nos da otras habilidades. Conocer otros idiomas es conocer otras culturas, la lengua es la cultura. Entonces, yo creo que es muy bueno. Y si pudiéramos además enseñarles otros, yo ya voy a ir pensando en aprender ese de Filipinas, porque se me hace que Wikipedia va a acabar en ese. Pero creo que más bien hay que verlo así. Lo que no debemos descuidar de ninguna manera es enseñarles el español y enseñarles a manejar el español y a escribir bien en español. Y con alegría digo que ya hay una tendencia en varias universidades del mundo, y que espero que mi país lo adopte, de enseñar a los estudiantes en posgrado a escribir de manera que se entienda, porque eso lo necesitan hacer incluso para las evaluaciones de las que va a depender el financiamiento de su investigación. Y entonces les están enseñando a cómo contar una historia. Digo, un paper cuenta una historia, pero de una manera que solo pueden entender los pares. Y ahora se pide mucho que, por lo menos en el resumen, eso se entienda. Y había un editor de la revista Nature que urgía a los científicos que leyeran a Shakespeare. Bueno, pues los nuestros tienen que leer a Cervantes, creo yo. Quería hacer otro aporte también en otro sentido, el defender que en algún idioma tenemos que comunicarnos. Yo colaboro con un departamento de computación y automática en la Universidad Pública de Navarra, y ellos llevan en los últimos años una muy exitosa colaboración con un departamento tecnológico en Corea y otro en Australia, creo recordar. Por un encuentro casual en un congreso, surgió la idea de trabajar en ciertas formas especiales de poder hacer esa interfaz entre el cerebro y la máquina, es decir, que se nos midan aquí con un casco, que son comerciales, nuestra intención de hacer algo y que la máquina pueda saberlo con un cierto tiempo, y cómo eso se puede hacer de diversas formas. Es un equipo claramente internacional y solo una parte pequeña del equipo habla nativamente en inglés, otros evidentemente trabajan en otros idiomas, pero las ideas geniales, la capacidad creativa, el soporte, lo va haciendo cada grupo en su país y han llegado adelante. Por ejemplo, han conseguido que cuando piensas en mover una mano, la máquina sepa qué mano estás pensando en mover, pero el mismo sistema no vale para el pie. Bueno, dentro de poco avanzarán en algo más, ¿no? Lo curioso es que esta investigación está siendo posible, entre otras financiaciones, gracias a que el equipo hace una muy amplia, además, labor divulgadora en español. Y entonces esta investigación ha sido conocida, ha podido ser entendida y ha podido ser financiada en competición con otros proyectos que parecían pues mucho más directos para una financiación local o regional, como era el caso. Es decir, hay esa doble vertiente, la de la lengua franca, del trabajo que facilita la cooperación, y el aporte de talento, el aporte de excelencia, se comunica también y vuelve en castellano o en español, ¿no? Yo creo que este es uno de los ejemplos. Los otros, lo que comentabas tú, Pilar, al comienzo, me parece fundamental, ¿no? Es decir, una buena práctica médica necesita esa acción. Eso bien, la investigación puede viajar en los soportes y en los lenguajes, en los idiomas que sean más convenientes. Bueno, entonces ya estamos llegando a ese momento en que nos toca ahora concluir este panel, y sé que podríamos seguir hablando de todos estos temas, pero para concluir y resumir algunas cosas que a lo mejor hemos tenido todos en común, primeramente que el lenguaje científico y el lenguaje de las humanidades
quizá se pueda unir de cierta manera y a lo mejor no sean necesariamente dos culturas, sino que tenemos que unir a través de una colaboración. Veo muchas oportunidades de colaborar, no solamente entre estas dos disciplinas o culturas, digamos, sino también de modo internacional. En Estados Unidos, por ejemplo, nos hace falta vuestras aportaciones, a lo mejor en cuanto a una de las preguntas que hizo Silvia, cómo se evalúa, ¿verdad? Cómo evaluamos nuestro progreso, cómo evaluamos a nuestros estudiantes, cómo sabemos que estamos haciéndolo de modo correcto. En Estados Unidos, por ejemplo, donde se necesita el español en la práctica médica, en la comunicación médico-paciente, como hablábamos, estamos ahora desarrollando cómo evaluar a esos estudiantes para poderse comunicar con los pacientes en español, porque crece la necesidad. Sin embargo, todas nuestras escuelas de medicina se centran en enseñar el lenguaje médico e incluso la comunicación también solamente en inglés. Así que estamos ahora cambiando eso, pero para ello seremos mucho más exitosos con una colaboración con vosotros. Así que ojalá que estén interesados y que seguro que tengan ideas al respecto de cómo podemos tomar acción para no solamente la medicina, también el medio ambiente, la justicia social de modo global. Ahora que estamos todos conectados a través del Internet es más fácil y al mismo tiempo peligroso la información que se puede encontrar. Así que tenemos que trabajar juntos, así que os dejo con ese pensamiento y del privilegio que es estar en nuestros campos de ciencias. Va ligado con la responsabilidad a nuestra sociedad y a toda la humanidad. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y ha sido un honor.